Bueno, dijimos que un vector lo podíamos definir como un segmento orientado, ¿no? O sea, que tiene una dirección, que la dirección, ¿qué es lo que me da la dirección? Una recta, ¿no? En realidad, una dirección me la da una recta y todas sus paralelas, ¿sí? O sea, si yo trazo paralelas a esta, acá, ¿no? Todas esas rectas tienen la misma dirección, ¿sí? Y después cada recta va a tener dos sentidos. Si yo fijo un punto, el punto D en esta recta, todos los puntos que preceden a D me determinan un sentido, y todos los puntos que son precedidos por D me determinan el otro sentido, ¿no? Lo mismo acá, en esta recta, todos los que preceden a C me darían un sentido, y todos los que son precedidos por C me darían el otro sentido. Bueno, en este caso, por ejemplo, sobre esta recta tengo el vector AB, que no es lo mismo que BA, ¿no? En un segmento AB es lo mismo que BA, en este caso AB no es lo mismo, ¿sí? Lo que me estaría dando BA sería un vector que tiene la misma dirección, pero con sentido opuesto, y el mismo módulo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, entonces, dijimos que un vector tiene dirección, tiene sentido, el sentido me lo va a dar el segundo punto, por eso no es lo mismo que yo ponga AB que BA, y el primer punto me va a dar el origen del vector. La notación es parecida a la de una semirrecta, ¿no? Yo en este caso puedo decir que es el vector AB, pero también le puedo poner un nombre con una letra minúscula, ¿sí? Yo en este caso puedo decir que es el vector AB, ¿sí? Que es igual a U, que es el vector U, lo puedo llamar U, ¿sí? Y bueno, va a tener que Ale, llevar y una va flechita. con una flechita, ¿no? Sí, Arriba. sí, se la Sí. voy a poner con el... Esperen que no... Con la función de la pizarra del Zoom, porque no tiene acá para poner flechita. O sea, que esto sea una flechita o con una flechita, ¿no? La notación es parecida a la de una semirrecta, pero bueno, como nosotros vamos a estar trabajando con vectores y no con semirrecta, ya vamos a saber que todo lo que tenga flechita va a ser un vector, ¿sí? La semirrecta también, el primer punto me daba el origen, el segundo me daba el sentido, pero la semirrecta continuaba después de B, era infinita, ¿no? En cambio el vector termina en B, y entonces lo que va a tener el vector es una dirección, un sentido, y va a tener un módulo, ¿sí? Si yo, o sea, si yo pongo el módulo de AB, va a ser igual a, o sea, es la longitud. Es la longitud del vector, ¿sí? Y bueno, le ponemos la flechita. Yo ahora les estoy poniendo flechitas, ¿no? Pero a partir de ahora, para ser más práctico, no le voy a poner flechita, pero vamos, yo les voy a anteponer la palabra vector, ¿sí? Sabemos que estamos hablando en vector. Bueno, en física se utiliza mucho porque, a ver, en física utiliza magnitudes, ¿no? Y por ejemplo, si yo tengo que medir una distancia, o si tengo que medir el tiempo, a mí lo único que me importa es el número, ¿no? ¿Qué distancia hay de acá a acá? Bueno, hay tanto, ¿no? 50 metros. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, 50 segundos, o 30 segundos, o media hora, o un día, ¿sí? La única información que me importa es eso. Ahora, si yo tengo que medir otras magnitudes, como por ejemplo la fuerza, a mí no me va a interesar solamente la intensidad de esa fuerza, que puede ser, la fuerza se mide en Newton, o sea, 80 Newton, o digo también 80 kilogramos fuerza, también es una magnitud de fuerza. No solamente me va a interesar la magnitud de esa fuerza, sino que también me va a interesar la dirección y el sentido, porque depende cómo yo aplique esa fuerza, con qué dirección y con qué sentido, eh,
va a tener un distinto resultado, ¿sí? A ver, por ejemplo, si pongo acá la plasticola, si yo le aplico una fuerza así, ¿no? No es lo mismo, o sea, que con la misma magnitud le aplico una fuerza así. ¿Se entiende? ¿Están viendo el cuadradito? ¿O hace falta que ponga la pantalla? No, no se ve, profe. ¿Se ve? ¿Se entiende? O sea, acá puedo aplicar la misma intensidad de fuerza, pero tiene distinta dirección y sentido. Entonces ahí no me la tira, como que me la aprieta contra el suelo, ¿entiendo? Eh, Hay un montón de magnitudes que son vectoriales, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, ¿no? Nosotros en la vida cotidiana entendemos que la velocidad, o sea, voy a 50 kilómetros por hora y no me importa por dónde voy. En cambio, a la física sí le importa. Aparte que va a 50 kilómetros por hora, le importa también en qué dirección y en qué sentido, porque depende en qué dirección y en qué sentido vaya, esa magnitud de 50 kilómetros por hora produce un efecto distinto. ¿Sí? Entonces, los vectores se utilizan para ese tipo de cosas. Eh, por eso están los que son las magnitudes escalares, ¿no? Donde la suma de las magnitudes es la suma aritmética, ¿no? Si yo digo pasaron 30 segundos y después te digo pasaron 20 segundos más, en total pasaron 50, ¿no? Ahora, si yo aplico una fuerza de 50 newton y una fuerza de 80 newton, la fuerza resultante no tiene por qué ser 130 newton. ¿Se entiende? Va a depender de la dirección y del sentido que tengan esas fuerzas. Ahora vamos a ver cómo es un poco eso. Bien, hasta ahí más o menos se entiende lo que es un vector. O sea, no hay mucho que decir. O sea, es un segmento orientado, ¿sí? Va a tener una dirección y un sentido y una longitud, un módulo, ¿no? Esto sería el módulo. Después están el concepto, o sea, los vectores son libres. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Nosotros habíamos dicho recién que los vectores son libres, ¿no? O sea, este mismo vector yo lo puedo ubicar donde yo quiera, ¿no? Eh, y lo que vamos a decir que todos los vectores que sean igual a este, es decir, que tengan la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, vamos a decir que son vectores equipolentes, ¿no? A ver, vamos a ver acá el concepto de vectores equipolentes. La equipolencia de vectores es una relación de equivalencia. ¿Se acuerdan lo que era eso? Una relación de equivalencia. O sea, tenía que cumplir tres propiedades, ¿no? O sea, la propiedad reflexiva, o sea que todo vector es equipolente con sí mismo. Después la simétrica, si un vector es equipolente, un vector U es equipolente con un vector B, entonces el vector B es equipolente con U. Y, la propiedad transitiva. Si U es equipolente con B y B es equipolente con W, entonces U es equipolente con W. Y aparte, la equipolencia, hay clases de equivalencia, ¿no? O sea, es como cuando yo hablo de las fracciones equivalentes, yo digo el 3/4, que es equivalente al 6/8 o al 12/24. No, perdón, 3/4, 6/8, 9/24, etcétera, etcétera. Entonces yo elijo un representante de todos esas fracciones equivalentes, que es la que representa todas, por ejemplo, 3/4. Bueno, los vectores equipolentes, también yo voy a elegir un representante de todos esos vectores que son, bueno, equipolentes, valga la redundancia. Por ejemplo, este vector U, un vector equipolente, lo podría marcar acá, en esta recta, ¿no? Como para que vean que tiene la misma dirección, el mismo sentido, y ahora vamos a ver que tiene el mismo módulo.
por ejemplo, este se llama B, ¿no? Vamos a marcar otro equivalente con este, en este punto, en el C, por ejemplo, y otro con este en el E. Ven que queda posicionado sobre rectas paralelas, ¿sí? Los vectores equipolentes. O sea, si quedan posicionados sobre rectas paralelas, tienen la misma dirección. Si la flecha apunta para el mismo lado, entonces tiene el mismo sentido. Y lo que me quedaría es ver el módulo, la longitud. ¿Dónde estaba esto? ¿No? Si la longitud de del vector AB es 6,2, este también mide 6,2, este mide 6,2 y este mide 6,2. ¿Sí? Bueno, todos estos vectores son equipolentes. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos que para representar a todos los vectores vamos a elegir uno y con ese vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿puedo borrar todo esto? Bueno, lo borro. Sí. Vamos a elegir un punto que yo acá voy a poner el punto, voy a decir el punto O, que es el 0, 0, pero bueno, todavía no sabemos qué es el 0, 0, así que no digamos nada. Es un punto O en el... Después lo vamos a definir como el 0, 0, pero ahora vamos a ver cómo es esto. Es un punto en el plano, ¿sí? Que todos los vectores posicionados en ese punto van a ser los representantes. Por ejemplo, si yo tengo el vector... ¿dónde está el vector? Acá. El vector AB, ¿no? El vector representante de este vector AB va a ser el vector que tiene igual dirección, sentido y módulo, pero que está posicionado sobre el punto O. ¿Sí? O sea, este sería el representante de todos los vectores que tienen la misma dirección, sentido y módulo. ¿Sí? Si yo pongo otro vector CD, por ejemplo, bueno, el representante de ese vector y de todos los que tienen la misma dirección, sentido y módulo va a estar acá. ¿Sí? Después vamos a ver, cuando veamos ahora lo que es una coordenada, porque en función de esto vamos a definir lo que son las coordenadas, ¿sí? El sistema de coordenadas rectangulares que nosotros conocemos como ejes cartesianos. Ahora vamos a ver la justificación de todo eso. Vamos a ver que todos los vectores que son representantes, o sea, los vectores que son representantes de todos sus vectores equipolentes van a estar ubicados en el origen en el 0, 0. ¿Sí? O sea que si yo pongo los ejes, por ahora lo pongo, después lo saco, todos los vectores que son, estos vectores van a representar a todos sus vectores equipolentes. ¿Sí? Bien, vuelvo a sacar los ejes. Vamos a entender algunas cositas. Primero, ¿no? Ya vimos lo que era un vector, vimos lo que significa un vector equipolente. Ahora vamos a empezar a operar con vectores. ¿Sí? ¿Cómo se suman vectores? Bueno, nosotros habíamos dicho, por ejemplo, a ver si medimos la longitud, habíamos dicho que la suma de los vectores, o sea, la suma de los vectores no era la suma de los módulos. ¿Sí? Por ejemplo, si este vector mide 5,1 y este mide 4,9, bueno, me da justo 10, ¿no? La suma de estos dos me da 10. Bueno, la suma vectorial de estos dos vectores, o sea, que tiene el mismo módulo, no me va a dar un vector de módulo 10. O sea, esa es la diferencia con las magnitudes escalares. Una forma de sumar vectores es lo que se conoce como el método del paralelogramo. No sé si lo habían oído nombrar. O sea, yo voy a trazar paralelas, ¿no? A este vector, por ejemplo, sobre la flechita del otro vector. ¿Sí? Y después voy a trazar la paralela a este vector sobre la flechita del otro, ¿no? Vamos a ponerlo en punteado esto como para que sea más lindo. Y bueno, voy a determinar un punto
en ese punto que está acá, ¿no? Bueno, el vector, la diagonal de ese paralelogramo es la suma, ¿no? Si, a ver, si este vector se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver cómo le pusieron acá. El vector B, y este es el vector A, ¿no? Vamos a poner otro nombre. Ah, está bien, A. B y A. Bueno, este vector va a tener que ser B más A. Bueno. ¿Sí? Eso es con el método del paralelogramo. O sea, armo el paralelogramo que me determinan esos dos vectores y en la diagonal sería la suma. ¿Sí? Si yo hago la longitud de ese vector, fíjense que me da 9, no me da 10, como es la suma de los módulos. ¿Sí? Por eso, si yo aplico, por ejemplo, una fuerza de 5 newton, 5,1 newton en esta dirección y sentido y aplico una fuerza de 4,9 newtons en esta dirección y sentido, la fuerza resultante equivalente a la aplicación de esas dos fuerzas no es 10, es 9. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy acercándome, por ejemplo, voy cerrando el ángulo, fíjense que ahí, o sea, la suma de las fuerzas se va pareciendo más a la suma de los módulos. En realidad ahí no tendría que ser 10, voy a ponerle más decimales. Vamos a ponerle 3 cifras decimales. Bueno, ¿ven? No es 10. Va a ser 10 cuando los módulos cuando los vectores sean paralelos. Por ejemplo, ahí. Bueno, ahí tendría que ser. No, lo que pasa es que también estoy cambiando el módulo. Si esto vale 5. Bueno, lo que pasa es que también estoy cambiándole, pero el módulo. Pero ahí cuando los vectores son paralelos, ahí la suma sería la suma de los módulos, ¿se entiende? Pero cuando yo los vectores los voy abriendo el ángulo, fíjense que la fuerza que se aprovecha, en realidad, o sea, si yo estoy usando estas dos fuerzas para empujar algo, cuanto más abro el ángulo entre las fuerzas, menos se aprovechan las fuerzas que estoy utilizando, ¿se entiende? ¿No? Supongamos que acá tengo algo pesado y estoy aplicando esta fuerza para acá y para allá. Bueno, la fuerza resultante no es la suma de las dos fuerzas en módulos, sino que estoy desaprovechando parte de la fuerza que estoy utilizando. Lo que conviene en ese caso es usar fuerzas paralelas. ¿Sí? Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a ver otro método como para sumar. Ese era el método del paralelogramo, ¿no? Nosotros, Ale, ¿y qué aplicamos? ¿Pitágoras? ¿para qué? Para saber cuánto es lo que da No, cada eso después vector. lo vamos a ver. Sí, o Ah, sea, se puede usar Pitágoras para calcular las proyecciones sobre los ejes, ¿no? Y utilizamos la inversa de la tangente también para calcular el ángulo. claro. Después Bien, lo vemos más. O sea, estamos todavía bien, introduciendo algunos conceptos. Pero buenísimo. está bien la pregunta, está bien. Igual no estamos nosotros viendo física, estamos viendo matemática. Yo les muestro como una aplicación como para que vean un poquito dónde se aplica, nada más. Bien, otro método para calcular la suma, si yo quiero hacer este vector más este vector, lo que hago es lo que se llama el método de la poligonal. Voy a poner el vector equipolente a este, pero lo voy a poner sobre el extremo del otro vector, acá, ¿sí? Este vector se llama B. Bueno,
Y la suma de esos dos vectores sería, o sea, el origen del primer vector con el destino del último, ¿sí? Este sería mi A más B. ¿Sí? La ventaja de este método es que yo puedo seguir, o sea, si yo tengo otro vector acá, puedo seguir agregando vectores, ¿no? Y siempre la suma va a ser el primero con el último. O sea, el origen del primer vector con el destino del último. ¿Se entiende? O sea, yo puedo ir sumando vectores cuanto yo quiera, por eso se llama el método de la poligonal, ¿no? Y al final agrego, a ver, veamos, por ejemplo, vamos a sacar todo esto. Ese método lo usábamos en la traslación. Sumábamos los vectores Claro, y trasladábamos. a ver, si yo pongo vectores, un vector acá, ¿no? Otro vector acá, otro vector acá, otro vector acá, ¿no? Y otro vector acá. Bueno, la suma de todos esos vectores sería este. El vector O y con destino en E. ¿Se entiende? Te lo ponemos en rojo. ¿Sí? Bueno, esto es conceptual. Después vamos a ver un método más analítico para sumar los vectores, ¿sí? O sea, cómo se puede hacer con eso. Cuando veamos ahora lo que son coordenadas, vamos a ver el método más analítico. Por ahora estamos viendo un método geométrico, ¿no? O sea, la interpretación, estamos viendo la interpretación geométrica de la suma de vectores, ¿sí? Propiedades que cumple la suma de vectores. Bueno, es conmutativa, ¿sí? Si yo digo el vector, yo digo el vector este, ¿no? A o A más el vector OB, ¿no? Eso me va a dar este vector como resultante. Va a ser lo mismo que si yo sumo, vamos a poner el equivalente, si sumo este vector primero, ¿no? Y este segundo. ¿Se entiende? O sea, es conmutativa. O sea, si yo digo la suma de los vectores U más B es igual a B más U, ¿no? Esta es la propiedad conmutativa. ¿Sí? Otra propiedad que va a tener la suma de vectores, vamos a... Bueno. Si yo tengo, por ejemplo, ¿dónde estamos los vectores? Acá. Si yo tengo este vector AB, al vector AB le sumo un vector, perdón, el vector OA al vector OA le sumo AB, después le sumo BC, lo que me va a dar como resultado es el vector OC, ¿no? Esto por el método de la poligonal, que lo vamos a marcar con otro color, lo vamos a poner en rojo, ¿sí? Ahora, fíjense, si yo hago primero OA más AB, me va a dar este vector, que está acá, ¿no? Que lo vamos a poner con celestito, ¿no? Entonces, es lo mismo que sumar el vector OB más BC, ¿no? Ahora, si yo en vez de eso sumo primero el vector AB más BC, ¿no? Que lo vamos a poner también con otro color, verde, y después le sumo el OA, fíjense
que estos dos caminos me llevan al mismo vector. Esto es lo que se llama la propiedad asociativa, ¿no? Si este vector, ¿cómo es que se llama? U. ¿No? Este vector se llama B y este se va a llamar W. ¿Sí? Entonces yo voy a poder decir que el vector U más B más W es igual a U más B más W. Esto es lo que se llama la propiedad asociativa, ¿no? La conocen, ¿no? ¿No? O sea, esta se usa con la suma, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo cuando tengo todas sumas, puedo, la suma de números, ¿no? Tengo todas sumas, yo puedo sumarlas como quiera y siempre me da el mismo resultado. Bueno, con los vectores también se cumple la propiedad asociativa. Después una propiedad que es la primera, o sea, nosotros sabemos que si tenemos vectores en el plano, ¿no? La suma de vectores en el plano me va a dar otro vector en el plano. Eso es lo que se llama la ley de cierre, ¿no? Si yo tengo U y B son vectores en un plano, entonces U más B también es un vector en ese mismo plano. ¿Sí? Esto es lo que se llama la ley de cierre. Vamos a poner acá, ley de cierre. O ley interna. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a tener un vector nulo, o sea, un vector U más el vector nulo, que es un vector de longitud 0, ¿sí? Lo vamos a representar con un 0, pero ahora le vamos a poner la flechita para que vean que es vector y no es otra cosa. A ver, ¿se puede poner flechita acá? Fórmula látex. Sí, se puede poner flechita. Ahora vamos a poner O. 0. Y a este también le vamos a poner. Bueno. Podemos ir viendo acá la vista previa. ¿Dónde está la vista previa? Acá. Ven que se aparece la flechita. Más U es igual al vector U. ¿Sí? O sea que va a haber un vector nulo, un vector 0, que va a ser elemento neutro. Es como sumar 0 o multiplicar por 1. Si yo a ese vector le sumo el 0, me sigue dando el mismo vector. Esta es la existencia de elemento neutro. O sea, va a tener un elemento neutro de la suma de vectores. También va a tener un elemento opuesto, ¿no? O sea, si yo tengo, voy a tener un vector opuesto, que ahora vamos a ver cómo es eso. De manera tal que me va a dar el vector nulo. O sea, si yo a un vector cualquiera le sumo su opuesto, lo que me da como resultado es el vector nulo. ¿Sí? Esto se llama elemento y bueno, y estas 5 propiedades que yo mencioné acá me dicen que este año lo van a ver con Gabriela, creo, lo que son estructuras algebraicas,
que la suma de perdón, la suma de vectores es una estructura de grupo. Y como es conmutativa, se llama abeliano. ¿Eso van tomando nota? Sí, Ale. Perfecto. Bueno, vamos a ir borrando todo esto. Entonces esto lo vamos a hacer un poquito más abajo y esto lo vamos a poner acá. A ver, si yo quiero, vamos a verlo del elemento opuesto, y esto tiene que ver con la diferencia de vectores, ¿no? Si yo quiero restar vectores, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre vectores. Si yo quiero hacer un vector u menos un vector b, ¿no? A ver, determinamos primero el vector u. ¿Sí? Este le habrá puesto u. Sí. Y vamos a determinar el vector b. Bueno, la suma de ese vector, o sea, la diferencia entre u y b va a ser la suma entre u y el opuesto de b. ¿Cómo encontramos geométricamente ese opuesto? Bueno, vamos a tener que trazar una recta que contenga el vector b, ¿no? Y lo que vamos a hacer, siempre hago lo mismo. Y lo que vamos a hacer, vamos a marcar esa distancia, o sea, sobre esta misma recta vamos a marcar el vector que tiene mismo origen, pero sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, perdón, circunferencia no, vamos a compás. Compás, tomamos la medida del vector b y lo posicionamos sobre la recta, ¿no? Sobre el punto O. Determino el punto este que está acá, la intersección, ¿sí? Entonces, ahora puedo borrar esto y esto, y el vector que queda determinado por el punto O y por el punto C es el vector opuesto a B. ¿Se entiende? O sea, tiene misma dirección, mismo módulo, pero tiene sentido opuesto. ¿Sí? Este sería menos B. Bien, y ahora la suma entre esos dos, bueno, puedo hacer con la poligonal, por ejemplo, agarro el equivalente a este y lo pongo acá sobre el extremo de B y el vector este que está acá sería la diferencia. Lo pongo en color rojo. O ya me dice que tengo... Y este sería U menos B. ¿Se entiende eso hasta ahí? O sea, esta sería la interpretación geométrica de lo que es U menos B. ¿Sí? Tengo U, determino el vector opuesto, que está sobre la misma recta, va a tener la misma longitud, pero va a estar en la semirrecta opuesta. ¿Sí? Y después hago la suma con el opuesto. Eso sería la diferencia.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ya me avisa que quedan 10 minutos. Bueno, seguimos. No sé qué hora es. Ah, podemos tal vez conectarnos una vez más también, ¿no? No, no es muy tarde. Igual no vamos a ver muchas cosas más. Vamos a borrar todo esto que está acá. ¿Todo esto lo copiaron? Las propiedades. Igual después voy a ver si en el práctico se las pongo, todas las propiedades esas. Para que las tengan a mano. O sea, así como en el otro práctico, tratar de tener las propiedades a mano. Bueno, vamos borrando estos vectores, el punto este, el vector este, y tendría que desaparecer todo, ¿no? O sea, todo lo que oculté también tendría... Sí, no está nada. Bueno, ahora veamos una cosita. ¿Qué es lo que... Si yo hago, por ejemplo... ¿qué pasa, che? Un vector... ¿Dónde están los vectores? Acá. Tengo un vector U. Esto lo ponemos acá. Un vector B. ¿Sí? Y vamos a poner el vector equivalente a este acá, ¿no? Entonces yo acá, si pongo el equivalente a este, ¿sí? Este sería el mismo vector U. Vamos a quitarle esto que está acá. ¿Y este qué nombre le puso? No sé, le vamos a poner U', como para que sepamos que es el equivalente a U, ¿no? Entonces, si yo trazo la diagonal esta, lo que me queda es el vector suma, ¿no? Sería, vamos a ponerlo con otro color. Este primero vamos a ponerle que suma B. Vamos a ponerlo con rojo. Bien, ese sería el vector suma. Ahora, si yo acá, en vez de poner B en esta, o sea, para completar el paralelogramo, pongo menos B, ¿no? O sea, que voy a agarrar y voy a poner, o sea, queda claro, ¿no? Que el vector que determino acá va a tener la misma dirección y módulo que el vector B, ¿no? Porque queda determinado un paralelogramo. Lo que sí, como la flecha está para el otro lado, va a tener sentido opuesto. Entonces a este lo podemos llamar menos B. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo acá tengo U más menos B. O sea que este vector que yo voy a determinar acá es la diferencia entre U y B. O sea, si yo determino con dos vectores un paralelogramo, las diagonales, una me va a determinar la suma entre esos dos vectores y la otra me va a determinar la diferencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Y fíjense, si yo sigo la línea de estas flechas, este más este me da el vector U, ¿no? O sea, si a B le sumo U y después le resto B, me queda U. ¿Sí? Bueno, seguimos con interpretaciones geométricas.
¿Me quedan 4 minutos? Bueno, capaz que puedo explicar alguna cosita más. Voy a borrar esto. Vamos a marcar de vuelta el punto O. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando multiplico un vector por un escalar, ¿no? O sea, hasta ahí vimos lo que era la suma y la resta. Hasta ahí no hubo ninguna duda. No, por mi parte no. No sé No, las chicas. perfecto. ¿Dónde está texto? Vamos a poner acá, vector, producto de un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? ¿A qué le llamamos escalar? Número, digo, sí, un número. Sí, podría ser un número. No cualquier número. Está bien, ustedes todavía no vieron estructuras algebraicas. No creo que lo van a ver este año con Gabriela. Bueno, en realidad se define escalar lo que es una estructura de cuerpo. Ya les voy a decir cuáles son estructuras de cuerpo que pueden usar como escalares. Los números racionales sería un escalar, porque es una estructura de cuerpo. Los números reales es un escalar, y los números complejos también es un escalar. O sea que yo podría usar números complejos también como escalares. Pero nosotros vamos a usar números reales. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a usar el cuerpo de los reales como escalar. Y por eso se llama el cuerpo de los reales, porque es una estructura de cuerpo. Después van a ver con Gabriela lo que es eso. Pero bueno, o sea, ya saben que un escalar puede ser un número racional, un número real o un número complejo. No podemos decir que un número entero sea un escalar, ¿sí? O sea, si bien un número entero es un caso particular de real, pero en realidad usamos todos los reales. Bien. Nosotros tenemos un vector. Ahí estamos. Vector U, ¿sí? Vamos a poner el nombrecito. Y ese vector U yo lo puedo multiplicar por un escalar, ¿no? Entonces vamos a definir acá. Fíjense en qué es lo que hace cuando yo, por ejemplo, introduzco un valor que no está definido. A ver, por ejemplo, un valor alfa, ¿no? Que va a ser un número real. Lo voy a multiplicar por el vector U, que ese vector U ya está definido. Fíjense que alfa no está definido en ninguna parte acá. Si yo aprieto alfa, me lo pone como un deslizador, me lo pone como una variable. ¿Cómo es? Por defecto me lo pone entre menos 5 y 5. Capaz que eso lo puedo configurar para que me dé otros valores, pero con menos 5 y 5 alcanza, ¿sí? El tema es que ya me puso ese vector acá, me lo definió como B, al vector B, que es igual al vector U por un número real, que está entre menos 5 y 5. Lo que vamos a hacer es cambiarle el color a ese vector para que se vea. Vamos a poner un rojo, ¿sí? Y fíjense, ahí el valor de alfa es 1. En ese caso coincide con el vector U. Ahora, ¿qué pasa si yo le empiezo a dar valores más grandes de 1 al vector a alfa? El vector se va alargando, ¿no? Lo que se llama dilatación en este caso. Habíamos dicho que si yo le daba valores a alfa mayor que 1, que son los valores que me aparecen acá, el vector se dilata. Si le doy valores entre 0 y 1, el vector es más chiquito, se contrae, ¿sí? Y bueno, si le doy valores negativos, por ejemplo, si está entre 0 y menos 1, es un vector contraído, pero con sentido opuesto, ¿no? Si el valor es menos 1, va a ser el vector opuesto
exactamente, ¿no? O sea, tiene el mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto, ¿no? Y si le doy valores menores que -1, se va a dilatar, pero con sentido opuesto al vector original. Acá le da entre -5 y 5, pero en realidad yo le puedo dar los valores que quiera, de menos infinito a más infinito, ¿sí? Ahora fíjense, ¿qué particularidad tienen todos los vectores que yo determino así, con una, o sea, multiplicándolo por un escalar? ¿Qué particularidad tiene? ¿Conservan el sentido? La La dirección. dirección, bueno, o sea, van a estar todos sobre una misma recta, eso de ya. Y aparte, bueno, si están sobre la misma recta, van a estar en el mismo plano, o sea que el producto de un vector por un escalar, ¿no? O sea, va a seguir siendo un vector que está en el mismo plano, ¿sí? A diferencia de la ley de cierre, que yo si sumo vectores me da otro vector, fíjense que yo acá estoy operando entre cosas de distinta especie. Estoy multiplicando un escalar por un vector, no son las mismas cosas. Pero el resultado me da un vector. Eso se lo llama ley de cancelación externa, ¿sí? Un vector por un escalar me da un vector. O sea, no, como son dos cosas de la misma especie, me tiene que dar una de las dos, ¿sí? Esperen a ver si puedo pegar todas las propiedades acá. A ver cómo quedó. Perfecto. O sea, estas son todas las propiedades que va a cumplir el producto de un vector con un escalar. O sea, fíjense en esto. Un vector por un escalar alfa, ¿no? O sea, vamos a decir que alfa es un número real, ¿no? Y b es un vector del plano. O sea, el producto es un vector que está en el mismo plano. Es más, va a ser un vector que está en la misma recta. A esto se la llama ley externa. No es interna como la de sumo vectores, el producto me da vectores. A ver, para que se entienda, una ley interna o ley de cierre, si sumo números enteros, el resultado es un número entero. Si sumo números reales, el resultado es un número real. Si sumo números complejos, el resultado es otro número complejo. Acá tengo dos cosas que son distintas, un escalar y un vector. Bueno, por eso se llama ley externa, no es interna. Bueno, el resultado me da un vector, ¿sí? Y bueno, y después me habla de la unidad, o sea, es lo que vimos acá, ¿no? El vector multiplicado por 1 me da el mismo vector, ¿sí? Si lo multiplico por 1, fíjense que coincide. Bueno, no puedo pegarle al 1. Ahí está. Me lo hace a propósito este. Y después, bueno, todas estas propiedades, ¿no? O sea, puedo hacer asociativa. Es una pseudo asociatividad esto, ¿no? Porque asociativa, vuelvo a decir, tienen que ser todos elementos de la misma especie. Lo que yo pongo con letras griegas son números reales y lo que pongo con letras minúsculas son vectores, ¿no? Es como que si yo multiplico un vector por un escalar y después lo multiplico por otro, es lo mismo que si multiplicase los escalares primero y después se lo multiplico al vector, ¿sí? Se puede hacer como una pseudo distributiva de un escalar con respecto a la suma de vectores y también la de un vector con respecto a la suma de escalares, ¿sí? Si bien habíamos dicho que las 5 propiedades de la suma de vectores me determinaban una estructura de grupo abeliano, si yo a esas 5 propiedades le agrego estas 5 propiedades nuevas, lo que voy a obtener es una estructura de espacio vectorial, que eso también lo van a ver con Gabriela. O sea, esto es una estructura de espacio vectorial. Nosotros ahora estamos viendo lo que son vectores propiamente dichos, ¿no? Pero en realidad el concepto de vector es mucho más amplio, ¿sí? O sea,
Por ejemplo, las funciones continuas pueden ser vectores, los polinomios pueden ser vectores, ¿sí? Después, bueno, eso después se va a encargar Gabriela de comentárselo. Pero bueno, nosotros estamos viendo exclusivamente vectores en el plano, ¿sí? Que bueno, que están dentro de esa estructura. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende esto lo que es multiplicar un vector por un escalar? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, veamos. Yo les dije que, que un vector por un escalar siempre me da un vector que obviamente está en el mismo plano, pero que no solamente está en el mismo plano, sino que está posicionado en la misma recta, o sea, tiene la misma dirección que el vector que estoy multiplicando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo... vamos a borrar todo esto. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Borramos todo. Voy a posicionar de vuelta el puntito 0. Y bueno, ya después con esto vamos a ver por qué. Bueno, ahora tengo dos vectores. No vamos a poner dos vectores cualquiera. Que no sean paralelos. Es más, una definición de vectores paralelos, ¿no? Esperen que primero vamos a poner la definición de vectores paralelos. Por lo que vimos recién, un vector U, ¿no? Es paralelo a un vector B si y solo si U es igual a un escalar por el vector B. O sea, esa sería la condición de paralelismo. ¿Sí? Dos vectores son paralelos si uno es igual al otro multiplicado por un escalar. ¿Sí? Nosotros lo estuvimos viendo recién. Todos los vectores que multiplicaba por un escalar estaban en la misma recta, entonces eran todos paralelos. Bien, ahora veamos. Si yo tengo dos vectores que no son paralelos, o sea, que no es uno consecuencia de multiplicar por un escalar al otro, ¿sí? Veamos, un vector acá y otro vector acá. Y vamos a ver cómo lo llamo en GeoGebra para utilizar eso después. Me imagino que esto lo llamo U y este lo llama B. ¿Sí? Bueno, ahora veamos. Si yo quiero hacer lo que hice recién, pero sumando esos dos vectores por distintos escalares. Esperen que ya estoy con ustedes. Ya estoy. Bueno, sumo esos dos vectores por distintos escalares, ¿no? Entonces, voy a introducir de vuelta valores nuevos, o sea que me va a generar deslizadores, ¿no? Voy a usar alfa por el vector U más beta por el vector B, ¿no? Fíjense, me generó deslizadores, ¿sí? Para alfa y para beta. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esos valores. Vamos a ponerle este color. No, vamos a ponerle un color a este rojo. A ver, si alfa y beta son igual a 1, o sea, los vectores estos quedan tal cual, yo puedo trazar las paralelas, ¿no? La paralela que pase por acá, ¿no? ¿Ven? Que coincide con la suma, ¿no? O sea, si alfa y beta son igual a 1, el vector, o sea, es la suma de esos dos vectores, ¿sí? Vamos a sacar las paralelas. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a cambiarle los valores alfa y a beta? Fíjense que empiezan a cambiar, ¿ven? Se va desviando según lo que va valiendo alfa o beta, ¿no? ¿Sí?
Si yo, fíjense, yo puedo hacer, bueno, o sea, puedo estirar cuanto quiera la suma de esos dos vectores, y yo con la suma de esos dos vectores puedo generar todos los vectores en el plano que a mí se me ocurran. O sea, todos los vectores que existen en el plano los puedo generar con la suma de estos dos vectores sumados, multiplicados por un escalar. Esto es lo que se llama combinación lineal. ¿Sí? O sea, ahora esperen que les los pongo, el texto. O sea que si yo tengo alfa, ¿no? Por un vector b, por un vector u, más beta por un vector b, eso me va a dar como resultado un vector w, y voy a decir que el vector w es combinación lineal de u y de b. ¿Sí? O sea, todos los vectores w posible los voy a poder expresar como un producto de otros vectores que no sean paralelos. En este caso, u y b son vectores linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Bueno, en el plano solamente, a ver, dos vectores pueden ser linealmente independientes, no más. ¿Sí? A ver, si dos vectores son paralelos, no son linealmente independientes, porque, por ejemplo, yo puedo expresar, por ejemplo, si u y b son paralelos, yo puedo expresar a u como alfa por b, entonces estos no son linealmente independientes. ¿Sí? Ahora, si dos vectores no son paralelos, como u y b en este caso, podemos decir que son linealmente independientes. Ahora, todo otro vector que yo forme con las combinaciones lineales de u y b no va a ser linealmente independiente porque va a depender de u y de b. O sea, ya si yo teniendo dos vectores en el plano, que no sean paralelos, puedo generar todos los vectores que yo quiera en el plano. Ahora, si yo tengo tres vectores en el plano, ya uno es dependiente de los otros dos. O sea, como máximo puede haber dos vectores linealmente independientes en el plano. Eso vayan anotándolo. Después vamos a tratar mejor este concepto, ¿sí? Profe, ¿lo puede repetir? A ver, ¿en qué te quedaste? Que teniendo dos vectores en el plano que no sean paralelos, puedo generar Todos los vectores todos los vectores. en el plano, ¿sí? Esos dos vectores generadores van a ser linealmente independientes, ¿sí? Ahora, si yo tengo tres vectores en el plano, uno necesariamente es combinación de los otros dos. Lo puedo expresar así, de esta forma, como alfa por u más beta por b. Ahora vamos a ver el ejemplo más clásico de todos, en lo que se usa la combinación lineal y que por ahí hasta ahora no lo veíamos de esa forma. ¿Alguna duda con respecto a esto? Pregúntenme, no hay problema. Pregúntenme, se lo aclaro. Primero, un vector solo, un vector b, siempre es linealmente independiente, porque no tiene otros vectores. Ahora, si yo multiplico ese vector por un escalar, todos esos vectores multiplicados por un escalar van a depender de u, ¿no? Todos los vectores b que yo multiplique por un escalar. Entonces, b es dependiente de u. Ahora, dos vectores que, por ejemplo, u y b, que no son paralelos, son linealmente independientes. Todo otro vector en el plano, un tercer vector o cuarto, quinto, lo que sea, siempre voy a poder expresarlo como una combinación lineal de u y b. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué es lo que pasa con esto.
Vamos, GeoGebra. Bueno, yo tengo acá el punto O, el bendito punto O que veníamos hablando, y tengo dos rectas que atraviesan el punto O y que son perpendiculares. ¿Sí? A ese punto O lo vamos a llamar origen. Ahora, yo sobre estos ejes, o sea, a las rectas estas que las voy a llamar ejes, y con origen en O, voy a ubicar dos vectores. Un vector Y, que va a tener longitud 1, y otro vector, y sobre el eje perpendicular, sobre el eje vertical voy a ubicar un vector J, que también tiene longitud 1. ¿Sí? Eso lo de la longitud 1 es arbitraria, el 1 lo defino yo. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora, todos los puntos o vectores del plano los voy a poder expresar como una combinación lineal de estos dos vectores, del vector Y y del vector J. ¿Sí? Que esto es lo que nosotros conocemos como coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, yo determino un vector unitario que tiene módulo 1 sobre el eje X y un vector unitario sobre el eje Y que tiene también módulo 1. Entonces, no voy a usar alfa y beta como para no andar buscando, pero yo digo, si yo multiplico un número real A por I más un número real B por J, ¿no? Eso me va a dar todos los puntos existentes en el plano, que obviamente esto podría ir de menos infinito a más infinito A y de menos infinito a menos infinito B. Pero fíjense, en todos los puntos en el plano, yo los puedo ir expresando con esos dos vectores. ¿Sí? ¿Se ve? Yo puedo ir para donde yo quiera. Entonces, veamos, voy a volver a la hojita, como para que, porque esto es un poquito... Ale, ¿y cómo sí. lo podemos graficar sin GeoGebra? ¿Cómo es que hay que hacer la cuenta? Porque se me está quizás mareando con eso. No sé cómo hacerlo. Ahora vemos, ¿no? Bien. A ver, yo dije que teníamos sobre los ejes, ¿no? Teníamos acá el versor, se lo llama versor, ¿no? O sea, un vector que tiene módulo 1. Con módulo 1, se lo llama versor. Y la forma de expresarlo va a ser, nosotros ahí pusimos una I, pero en realidad lleva como una U chiquitita arriba, ¿no? El I y el J. El I vamos a decir que es el vector en las coordenadas, el 1, 0, ¿no? O sea que si acá está el 1, este va a ser mi versor I. Y acá va a estar mi versor J. ¿Sí? Si yo quiero posicionar un punto cualquiera, ¿no? A ver, supongamos, tengo 1, 2, 3, el 4, ¿no? O sea, esto sería cuántas veces voy expresando el versor Y sobre el eje X, ¿no? O sea, lo expresé 4 veces. O sea, esto sería 4 por Y. Y si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esto sería 5 de J, o sea, 5 veces entra el versor J, ahí, ¿no? Bueno, la suma de esos dos vectores multiplicado por 5 me va a dar este punto, el punto 4, 5, ¿no? O sea, esto sería 4i más 5j. Perdón, y j dijimos, y j vamos a definirlo como el 0, 1, ¿no? Entonces yo puedo decir que 4 veces el versor i más 5 veces el versor j, o sea que va a ser 4 por el 1, 0,
más 5 por el 0, 1. Si hacemos la multiplicación por un escalar, lo que hago es multiplico por las coordenadas, ¿sí? O sea, sería 4 por 1, 4, 4 por 0, 0, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se suman los vectores, y acá lo mismo, 5 por 0, 0, 5 por 1, 1. Perdón, 5 por 1, 5. Si sumo estos dos vectores, sumo componente X con componente X, componente Y con componente Y, es lo que me da la coordenada 4, 5. ¿Sí? Esto es más bien teórico, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos una coordenada, en realidad lo que estamos viendo es cuántas veces entra el versor Y y cuántas veces entra el versor J. ¿Se entiende? Ahora, el concepto de coordenadas es mucho más amplio. Nosotros trabajamos con coordenadas rectangulares, ¿no? Que son los ejes cartesianos, pero en realidad yo puedo tener coordenadas que no sean rectangulares, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo estos dos vectores, U y B, y cualquier punto P lo puedo expresar como una combinación. ¿Cuántas veces entra el vector U hasta que llega al punto P y cuántas veces entra el vector, por ejemplo, B hasta que llega al punto P, por ejemplo? ¿Sí? Pero eso, bueno, es tema para más adelante, en otra materia. Nosotros vamos a trabajar con coordenadas rectangulares, ¿sí? Y polares, que después vamos a ver qué es lo que son. Esto es para introducirlo, por qué el sistema de ejes cartesiano es así, ¿no? O sea, viene de esto. ¿Cuántas veces? O sea, yo cuando estoy diciendo las coordenadas de un punto, estoy viendo cuál es el alfa que multiplica al versor Y y cuál es el beta que multiplica al versor J. ¿Sí? Eso es lo que me da las coordenadas. Entonces, ahora, yo un vector en un sistema de coordenadas rectangulares lo puedo expresar también con puntos en las coordenadas. Ahora vamos a ver un poco más en forma analítica, que lo podríamos dejar para la próxima clase, ¿les parece? Así no tienen, capaz que le mande ahora